En ciertas zonas de un cementerio, parece que el aire lleva una electricidad diferente, una paz o un peso que no puede explicar. El Padre Pío, que habló con las almas del purgatorio tan naturalmente como con los vivos, reveló que hay 3 lugares específicos donde la presencia espiritual es abrumadora y real. No solo vio tumbas, sino portales de luz y ejércitos de ángeles guardando secretos que la mayoría ignoramos por completo al caminar entre las lápidas. Antes de revelar el primero de estos lugares sagrados y lo que el santo vio allí, haz clic ahora en el botón de suscribirse y activa todas las notificaciones. Al formar parte de esta comunidad, entras en nuestra cadena de oración y te aseguras de recibir las claves para comprender los misterios de la eternidad que el mundo intenta ocultar. No permitas que el miedo te aleje de la verdad. Convertirse en un hijo espiritual del Padre Pío y aprender a caminar bajo la protección de los ángeles. Tu inscripción es el primer paso para transformar tu dolor en esperanza y tu duda en una fe inquebrantable en la vida eterna. Ahora que te has inscrito, prepárate para descubrir el primer lugar donde el Padre Pío sintió la vibración más intensa desde el más allá. El primer lugar donde el Padre Pío sintió una presencia espiritual abrumadora fue frente a la cruz central, la gran cruz que suele estar en el corazón del cementerio. Para la Santa de Pietrelcina, eso no era solo un monumento de piedra o madera, sino el mástil que sostenía todas las esperanzas de las almas que allí descansan. Vio rayos de luz salir de las heridas de Cristo y tocar las tumbas circundantes, como si la sangre redentora estuviera en constante flujo sobre los muertos. Lo que ocurre es que la cruz funciona como un altar al aire libre, donde los ángeles se reúnen para ofrecer oraciones de los visitantes al Padre Celestial. El Padre Pío afirmó que, al pie de esta cruz, las almas abandonadas se reúnen para recibir el refresco de las oraciones generales realizadas por toda la iglesia. Recomendó que cada visitante hiciera su primera parada allí, reconociendo la victoria de Jesús sobre la muerte antes de dirigirse a las tumbas privadas. La presencia espiritual en la cruz es tan densa que el santo a menudo caía en éxtasis, percibiendo la alegría de las almas liberadas en ese preciso momento. El segundo lugar donde se agudizó la sensibilidad del Padre Pío fueron las tumbas de sacerdotes y religiosos, a menudo agrupadas en alas específicas. Explicó que el carácter sagrado de la orden no se borra con la muerte física y que la presencia divina sobre estas tumbas está protegida por una guardia angelical especial. Lo que ocurre es que las almas de estas personas consagradas continúan ejerciendo una forma de ministerio intercesorio, rezando por quienes visitan el cementerio en busca de consuelo. El santo veía luces de diferentes colores en estas tumbas, lo que indica el grado de fidelidad con que cada una servía al altar durante su viaje terrenal. Sintió una profunda conexión con estos hermanos, intercambiando diálogos místicos sobre las necesidades de la iglesia y el alivio de las almas más necesitadas de luz. El Padre Pío enseñó que rezar sobre la tumba de un sacerdote es atraer hacia sí mismo una bendición sacerdotal que cruza la frontera entre la vida y la muerte. Allí, la presencia espiritual es de una autoridad silenciosa, recordándonos que la misión de salvar almas no termina con el último aliento en este mundo. El tercer lugar, y quizás el más sorprendente para muchos, fue el de las tumbas de almas y niños inocentes, donde el santo sentía una pureza vibrante. El Padre Pío vio que esas tumbas eran como pequeños faros de cristal que iluminaban los rincones más oscuros del cementerio con una suave luz blanca. Afirmó que los ángeles guardianes de estos niños permanecen visibles para quienes tienen ojos espirituales, jugando con las luces de la misericordia divina en el suelo sagrado. Lo que ocurre es que la inocencia de estas almas atrae a una legión de seres celestiales, convirtiendo estos lugares en puntos de sanación para padres afligidos. El santo sentía
que la intercesión de estos niños era muy poderosa para obtener gracias imposibles, porque están ante el rostro del Padre, sin las manchas del pecado. Recomendó buscar consuelo en estas pequeñas cruces, pues allí el cielo parece estar a solo una pulgada de la tierra. La presencia espiritual en estos puntos es de una dulzura que elimina toda amargura del corazón humano, restaurando la esperanza de una gloriosa reunión. El Padre Pío también señaló que la presencia espiritual es más fuerte en los cementerios durante la noche y el amanecer, momentos en que el mundo está en silencio y las almas se manifiestan. Explicó que mientras el hombre duerme, el cementerio se convierte en un banquete de oración, donde las almas del purgatorio se unen para rezar por sus seres queridos. Lo que ocurre es que el silencio físico permite que la música de las esferas y el susurro de las oraciones angelicales sean percibidos por quienes viven en un estado de gracia. El santo veía las almas caminando entre las tumbas, no como fantasmas de terror, sino como peregrinos de luz que esperan con ansias la visión beatífica de Dios. Pasaba horas conversando con estos espíritus, ofreciendo su propio sufrimiento como moneda de cambio para acelerar su entrada al paraíso. Para el Padre Pío, el cementerio nocturno no era un lugar de miedo, sino un santuario de intensa labor espiritual y caridad heroica. Nos enseña que la oscuridad solo es aparente, porque para el alma que ora, el cementerio siempre está iluminado por el sol de la justicia divina. Un aspecto fundamental que el santo destacó fue la diferencia entre una tumba cuidada con oración y una tumba visitada solo por vanidad o curiosidad humana. El Padre Pío vio que la presencia espiritual se aleja de donde no hay fe, sino que se concentra donde un corazón humilde derrama una lágrima de arrepentimiento. Lo que ocurre es que la oración del visitante actúa como un combustible que reaviva la llama de la protección angelical sobre ese lugar específico de la tierra. El santo vio que el abandono espiritual de los miembros de la familia deja la tumba en una especie de penumbra, mientras que la oración la hace radiante y atractiva para el cielo. Animó a los fieles a no ir al cementerio a llorar por los muertos, sino a rezar con los vivos, porque en Dios todos estamos vivos. La presencia espiritual en estos tres lugares mencionados es una invitación a reconocer nuestra propia finitud y la grandeza de nuestra vocación a la eternidad. Deja que el Padre Pío guíe tus pasos en tu próxima visita, para que tú también sientas la mano de Dios tocando tu alma. Para concluir esta primera parte, reflexionemos sobre el hecho de que el Padre Pío veía el cementerio como el dormitorio de los justos y la antesala de la gloria de Dios Padre. Enseña que la presencia espiritual que sentimos es el amor de Dios, que no permite que ninguno de sus hijos sea olvidado en el polvo de la tierra. A partir de hoy, cuando visites estos tres lugares, la cruz, la tumba sacerdotal y la tumba de los niños, lo haces con una nueva conciencia mística. La Santa de Pío Tresina bendice tu sensibilidad y te pide que seas portadora de luz en un lugar que el mundo ve como oscuridad. La sanación del alma y la paz del corazón están disponibles en la presencia real que habita el sagrado silencio de cada camposanto que visitas. Cree que los ángeles están escribiendo cada una de tus oraciones y que el Padre Pío camina a tu lado, revelando los secretos del cielo. Que la paz del Señor, que venció la muerte, te acompañe y te muestre que el amor es el lazo que nos une para siempre y con gloria. El Padre Pío reveló que, al acercarse a la cruz central, vio no solo una imagen de Cristo, sino una cascada de luz que brotaba de las heridas del crucificado, sobre todo el suelo. Explicó que este punto es el centro geográfico y místico del cementerio, donde el sacrificio del Calvario se renueva perpetuamente para el alivio de las almas. Lo que ocurre es que, cuando un creyente reza al pie de la cruz, esta luz se intensifica alcanzando las tumbas más lejanas olvidadas por los hombres.
El santo vio las almas en el purgatorio agrupadas allí como viajeros sedientos alrededor de un manantial de agua cristalina y fresca. Dijo que la cruz es el pararrayos de la justicia divina, transformando el rigor del juicio en una dulzura de misericordia para quienes esperan. Por esta razón, el Padre Pío nunca pasó junto a la cruz sin arrodillarse, porque allí sentía la presencia de toda la corte celestial en adoración. El ambiente en este lugar es de esperanza invencible, capaz de disipar cualquier sombra de tristeza o desesperación que intente abrumar al visitante. La presencia espiritual en las tumbas de los sacerdotes fue descrita por el Padre Pío como una llama azulada que indicaba la permanencia del sello y la orden bautismal. Vio que estos hombres, que en vida celebraban el misterio de la Eucaristía, continúan irradiando una gracia que santifica el entorno alrededor de sus tumbas. Lo que ocurre es que la intercesión de un sacerdote fallecido es especialmente poderosa para liberar a otras almas atrapadas por pecados contra la fe. El santo de Pietrelcina habló con estos hermanos en el ministerio, pidiéndoles que continuaran cuidando de sus parroquias y de las ovejas que dejaban en la tierra. Vio ángeles de alto rango, custodiando estas tumbas, sosteniendo cálices invisibles que recogían las oraciones de los fieles para presentarlas a Dios. Para el Padre Pío, visitar el ala de los sacerdotes era como entrar en un cenáculo espiritual donde el diálogo entre el cielo y la tierra nunca termina. Enseñó que allí la presencia es de profunda sabiduría, ofreciendo luz a quienes buscan discernimiento en su propia vida y vocación. En las tumbas de los niños, el Padre Pío sintió una alegría que contrastaba fuertemente con la atmósfera de luto que suele rodear los cementerios mundanos. Explicó que, dado que estas almas no tenían pecados personales, se convirtieron inmediatamente en ángeles de luz, jugando en la luz del rostro del Padre. Lo que ocurre es que sus tumbas irradian un perfume espiritual de jazmín y lirios que solo las almas puras pueden agarrar con el corazón. El santo vio a los niños fallecidos correr entre las lápidas, llevando consuelo a sus padres e intercediendo por los pecadores más endurecidos de la familia. Afirmó que la presencia espiritual en estos puntos es tan pura que es capaz de expulsar cualquier influencia maligna que intente esconderse en el cementerio. El Padre Pío recomendaba que las personas con depresión o angustia pasaran tiempo rezando en estas pequeñas tumbas de inocentes. Allí, la tristeza se convierte en un anhelo místico que apunta a la felicidad del paraíso, donde ya no hay dolor ni separación cruel. El Padre Pío advirtió que la presencia espiritual no es algo estático, sino que aumenta o disminuye según el fervor de quienes caminan por el campo sagrado en ese momento. Vio que un visitante distraído o ruidoso es como una nube oscura que ahoga el resplandor de las gracias que Dios desea derramar allí. Lo que ocurre es que el alma del difunto siente la falta de caridad y se retira en su purificación, sin recibir el alivio que traería la oración. Por otro lado, el santo vio que un simple Padre Nuestro susurrado con amor hace vibrar todo el cementerio en una sinfonía de gratitud. Enseñó que debemos caminar con respeto, como si pisáramos tierra sagrada, pues bajo nuestros pies descansa la semilla de la resurrección. La presencia mística del Padre Pío está garantizada para todos aquellos que buscan estos tres lugares con la intención de consolar el corazón de Jesús. Nos invita a ser buscadores de luz, encontrando la presencia de Dios incluso donde el mundo solo ve el fin de todas las cosas. Considera que el Padre Pío sintió la presencia espiritual de la Santísima María circulando por estos tres puntos como una madre que vigila el sueño de sus amados hijos. Vio a la Virgen María depositando rosas invisibles sobre la cruz y besando las frentes de los niños que partían al descanso eterno. Bajo su cuidado, lo que ocurre es que el manto de Nuestra Señora cubre todo el cementerio, pero su brillo es más intenso donde el dolor es mayo, o la inocencia total. La Santa de Pietrelcina recomendó que invocáramos a la Reina de las Almas del Purgatorio justo en la entrada para que pudiera guiar nuestros pasos.
vio que la presencia de María suaviza el rigor de la purificación y atrae la mirada misericordiosa de Dios hacia cada una de las tumbas. Para el Padre Pío, el cementerio sin María sería un desierto, pero con ella se convierte en un jardín donde la vida eterna ya empieza a brotar. Deja que la dulzura de la Virgen te envuelve mientras exploras estos lugares de misterio y luz junto con el Santo. Para concluir esta segunda parte, medita sobre el hecho de que el Padre Pío veía el cementerio como una escuela de humildad donde aprendemos a dar el valor adecuado a las cosas. Enseña que la fuerte presencia espiritual en estos lugares nos recuerda que el amor es el único equipaje que llevaremos al más allá. A partir de hoy, que vuestra visita a la cruz, a los sacerdotes y a los niños esté marcada por un profundo silencio de adoración y fe. La Santa de Pietrelcina bendice tus sentidos espirituales para que también empieces a percibir las señales de la presencia divina que te rodea. La cura para tus preocupaciones mundanas se encuentra en la paz que emana de esos puntos sagrados donde el cielo se hace oír. Cree que nunca estás solo en un cementerio, porque los ángeles y santos están en plena actividad para tu salvación. El Padre Pío camina contigo, revelando que la muerte ha sido vencida y que la luz es el destino final de todos los que aman. El Padre Pío explicó que la presencia espiritual en la cruz central se vuelve casi tangible para quienes rezan con el corazón, manifestándose como un calor que invade el pecho. Vio que cuando tocamos la base de la cruz, estamos tocando el punto de convergencia donde todas las oraciones de las almas en el purgatorio se unen al sacrificio de Jesús. Lo que ocurre es que este lugar funciona como un refugio de refugio, donde las almas que se sienten perdidas en la purificación encuentran una orientación segura. El santo sentía que la cruz irradiaba una autoridad divina que imponía silencio incluso a los pensamientos más mundanos y ruidosos del visitante. Dijo que el ángel encargado del cementerio permanece la mayor parte del tiempo en esta cruz, escribiendo los nombres de quienes vienen a interceder. La vibración aquí es de una fuerza regeneradora, capaz de restaurar la fe de quienes entran en el camposanto cargando con el peso de la duda o el duelo. Para el Padre Pío, la cruz era el corazón palpitante de la esperanza cristiana, donde la sangre y el agua de Cristo siguen lavando la tierra. Al visitar las tumbas de los sacerdotes, el Padre Pío se dio cuenta de que la presencia espiritual allí tenía un carácter de enseñanza y súplica para la iglesia militante. Vio que estos sacerdotes fallecidos no descansan en la inactividad, sino que forman un coro invisible que celebra la gloria de Dios en espíritu y verdad. Lo que ocurre es que cuando un creyente se detiene frente a estas tumbas, los sacerdotes corresponden a la oración con una bendición que fortalece el alma para las luchas diarias. El santo vio que la luz sobre estas tumbas brillaba más cada vez que se oraba por vocaciones o por la santificación del clero actual. Enseñó que la presencia mística de estos hombres de Dios sirve para recordarnos que el sacerdocio es eterno y que su misión continúa en el más allá. El Padre Pío a menudo olía el aroma del incienso espiritual al pasar por este ala, como si se celebrara una misa bajo el velo de la eternidad. Allí, la presencia es solemne y nos invita a una mayor seriedad en el servicio de Dios y en el amor de la verdad que libera el alma. En las tumbas de los niños e inocentes, la presencia espiritual fue descrita por el Padre Pío como una música celestial que calmaba las tormentas del alma humana. Vio que estas pequeñas almas poseen una agilidad espiritual que les permite moverse por el cementerio, llevando la consolación de Dios hasta los más tristes. Lo que ocurre es que la sonrisa de estos niños, invisible para los ojos carnales, es lo que mantiene la llama de la esperanza encendida en los corazones de los padres en duelo. El santo afirmó que la pureza que emana de estos lugares es el remedio más eficaz
contra las tentaciones de la desesperación y la rebelión contra la voluntad divina. Veía a los ángeles guardianes de estos niños como faros de alegría que transforman el cementerio en un jardín de infancia espiritual para el paraíso. La presencia mística aquí es ligera y dulce, recordándonos que el reino de los cielos pertenece a quienes se vuelven pequeños y humildes, como ellos. El Padre Pío recomendó que se pidiera a estos niños que presentaran nuestras peticiones directamente a la Virgen María, la madre de todos los huérfanos. El Padre Pío advirtió que estas presencias espirituales son más fácilmente percibidas por quienes se acercan a estos lugares con el espíritu de un peregrino y no de un turista. Vio que la curiosidad ociosa cierra las puertas de la percepción mística, mientras el dolor ofrecido con amor las abre de par en par al cielo. Lo que ocurre es que el alma del visitante sintoniza con la frecuencia de la eternidad, permitiendo que los sentidos espirituales capten lo que la carne ignora. La santa de Pietrelcina dijo que el cementerio es el lugar donde muere la vanidad del mundo, para que la verdad del alma pueda finalmente brillar e iluminar. Vio que las presencias espirituales en la cruz, en los sacerdotes y en los niños forman un triángulo de luz que protege el campo sagrado de la oscuridad del mal. Para el Padre Pío, caminar entre estos puntos era un ejercicio de caridad que beneficiaba tanto a los vivos como a los muertos que esperaban allí. Nos invita a ser más sensibles a las señales de Dios, que habla en el silencio de una brisa o en el resplandor de una cruz al anochecer. Considera que el Padre Pío sintió la presencia del propio San Miguel Arcángel custodiando estos tres lugares de una manera especial para la seguridad de las almas. Vio al príncipe de la milicia celestial protegiendo la cruz, honrando a los sacerdotes y velando por la paz e inocencia de los niños que se marcharon antes. Lo que ocurre es que el cementerio es un territorio disputado, pero donde la luz siempre gana gracias a la intercesión de los santos y la protección angelical. La santa de Pietrelcina consideraba que San Miguel se aseguraba de que ningún alma fuera perturbada en su descanso, ni en su proceso final de purificación. Recomendó que se rezara al arcángel en cada uno de estos puntos, pidiendo la liberación de los cautivos y la luz para los que estaban en las sombras. Para el Padre Pío, la presencia espiritual en el cementerio era prueba de la fidelidad de Dios, que nunca abandona a las ovejas, ni siquiera en la muerte. Que la fuerza de San Miguel y la dulzura del Padre Pío te acompañen en cada paso de este descubrimiento místico y sagrado hoy. Para concluir esta tercera parte, medita sobre el hecho de que el Padre Pío vio el cementerio como el lugar de la gran espera para la resurrección de la carne y la vida. Enseña que la fuerte presencia espiritual que habita estos tres puntos es el testimonio de que la vida no termina, sino que solo se convierte en gloria. Desde hoy, que esta visión mística eleve su percepción de estos lugares, trayéndoos paz y una nueva disposición para la oración. La Santa de Pietrelcina bendice tu camino espiritual y te pide que nunca olvides que el amor es el vínculo que une a todos los vivos. La sanación de tu alma y el refresco de los muertos están contenidos en la presencia mística que ahora aprendes a reconocer con fe. Cree que el cielo observa tus pasos y que el Padre Pío sonríe ante tu interés por los misterios de la eternidad. Que la luz de Cristo ilumine tu camino y te muestre que el paraíso es el hogar definitivo al que todos caminamos. El Padre Pío explicó que la unión entre estos tres lugares forma un cordón de aislamiento espiritual que mantiene la santidad del suelo del cementerio frente al mal. Vio que el flujo de oración que va de la cruz a las tumbas de sacerdotes y niños crea un ciclo de caridad que nunca se interrumpe. Lo que ocurre es que cuando visitas estos puntos, no solo observas, sino que participas activamente en la economía de la salvación de las almas. La Santa de Pietrelcina afirmó que cada visita realizada en la fe es registrada por los ángeles como un acto de misericordia
que acorta la purificación. Él consideraba que la presencia espiritual en estos lugares es lo que impide que el cementerio sea visto solo como un lugar de pérdida y tristeza. Para el Padre Pío, la muerte era la caída de las cadenas, y estos lugares de fuerte presencia eran las ventanas a través de las cuales el alma veía la libertad. La vibración final aquí es de triunfo, recordando a los fieles que el último capítulo de nuestra historia no está escrito en la tierra, sino en el cielo. La relación entre el visitante y las presencias espirituales del cementerio fue definida por el Padre Pío como un pacto de amistad que perdura para la eternidad. Enseñó que al reconocer la luz en la cruz y la santidad en las tumbas, establecemos un vínculo directo con los intercesores del otro mundo. Lo que ocurre es que las almas de estos sacerdotes y niños se convierten en guardianes de sus vidas, devolviendo su afecto con protecciones y gracias invisibles. El santo vio que quienes honran a los muertos atraen la mirada benevolente de Dios Padre, que es el autor de toda vida y resurrección. Recomendó que, al abandonar estos lugares, los fieles se llevaran consigo el silencio del corazón, evitando conversaciones inútiles, para no perder la unción recibida. El Padre Pío aseguró que la paz encontrada en esos 3 puntos sagrados es un bálsamo que sana heridas emocionales que la medicina del mundo ignora. Deja que esta presencia espiritual mística transforme tu forma de vivir, centrándote siempre en aquello que es eterno, sagrado, imperecedero. El Padre Pío vio que en el momento de la partida de un visitante, las presencias espirituales en estos lugares hacen una despedida silenciosa, pero amorosa. Explicó que los ángeles guardianes permanecen en la entrada del cementerio, bendiciendo tu regreso a casa y protegiendo tu camino de regreso. Lo que ocurre es que no sales del cementerio de la misma manera por la que entraste, porque la luz de esas presencias místicas ahora brilla dentro de ti. La santa de Pietrelcina animó a todos a regresar a estos lugares una y otra vez, no por obligación, sino por la necesidad del alma de respirar el aire de la eternidad. Vio que el cruceiro, los sacerdotes y los niños son los maestros que nos enseñan el arte de morir al mundo y vivir para Dios. Para el Padre Pío, el cementerio era el lugar más sincero de encuentro entre la criatura y el Creador, donde caen las máscaras y habla el alma. Cree que tu visita trajo alivio a quienes sufren y luz para tu propio camino cristiano. Ahora, más consciente y fortalecido. Para concluir este itinerario, meditad en la promesa del Padre Pío de que Él mismo nos acompañaría en cada visita al campo sagrado si le invocamos. Enseña que la fuerte presencia espiritual que sintió en estos 3 lugares ahora está disponible para ti a través de los ojos de la fe y la oración. A partir de hoy, que no subestimes ningún detalle al caminar entre las tumbas, siempre buscando los puntos de mayor vibración divina. La Santa de Pietrelcina bendice tus pasos y te pide que seas apóstol de esperanza para los que viven y para los que se han ido. La cura para el miedo a la muerte reside en el reconocimiento de que el cielo está presente, donde la caridad y la inocencia son honradas con la verdad. El guión termina, pero su conexión mística con el Padre Pío y las almas del más allá es un vínculo que brillará para siempre. Que la luz de Cristo, el Señor de la vida, te guíe en cada viaje y te lleve, algún día, a encontrarte con todos en el paraíso. El Padre Pío reveló que la culminación de su misión como Padre espiritual sería el momento en que todos sus hijos finalmente se reunirían en el abrazo del Padre. Explicó que su promesa de estar en la puerta del cielo es el sello de un amor que no conoce límites y desafía las leyes del tiempo humano. Lo que ocurre en la eternidad es que cada sacrificio que has hecho en la tierra, unido a la intercesión del Santo, se convierte en una joya de luz
en tu corona. El Padre Pío vio que el sufrimiento de este mundo es solo un breve preludio a la sinfonía de alegría que nos espera en presencia de la Santísima Trinidad. Nos invita a trabajar con entusiasmo en la viña del Señor, sabiendo que nuestro salario será la visión beatífica y descansará en los brazos de María. La paternidad de la Santa de Pietrelcina es el hilo de oro que nos conduce a salvo a través del laberinto de tentaciones y dolores. Cree que tu destino final es la gloria y que tu Padre espiritual ya ha preparado el lugar donde os encontraréis para siempre. Muchos niños espirituales relataron que, en momentos de mayo, desesperación, olían el perfume de violetas del Padre Pío, lo que indicaba que el cielo intervenía en su favor. Enseñó que estas señales son caricias de Dios para recordarnos que nunca somos huérfanos, ni siquiera en las noches más oscuras de nuestro alma. Lo que ocurre es que la presencia mística del santo actúa como un escudo que absorbe los golpes del destino y los transforma en escalones de santidad. El Padre Pío le aseguró que su protección sería más fuerte tras su partida de este mundo, ya que estaría libre de las limitaciones de la carne herida. Vio que el amor de un padre espiritual es capaz de rescatar al niño de las situaciones más imposibles. Basta con una pizca de confianza y fe. La Santa de Pietrelcina intercede para que recibas la gracia de la perseverancia final, el regalo más precioso que se puede pedir para la salvación. Siéntete seguro bajo la custodia de un santo que desafió el infierno para asegurarse de tener acceso libre a las fuentes de luz divina. El Padre Pío también habló sobre la importancia de ser espejos de su luz en el mundo, practicando la caridad silenciosa que tanto vivió y predicó. Vio que sus hijos espirituales tenían la misión de difundir el perfume de Cristo por todas partes, desde hospitales hasta centros de poder. Lo que ocurre es que, al vivir según sus consejos, nos convertimos en canales de milagros para quienes cruzan nuestro camino cada día en la vida. El santo enseñó que la mayor prueba de amor que un hijo puede dar a su padre es seguir sus pasos con humildad y coraje cristiano. Nos prometió que estaría presente en cada una de nuestras buenas obras, multiplicando el fruto de nuestro trabajo y nuestra dedicación a los demás. Ser heredero del Padre Pío es comprometerse a combatir el mal con el arma del rosario y con el escudo de la verdad. Que tu vida sea un himno de gratitud a este Padre que lo dio todo para que hoy puedas tener todo Dios. Considera que el Padre Pío vio en el banquete eterno el cierre de todas las lágrimas y la sanación definitiva de todas las heridas que el mundo nos ha causado. Sostenía que la alegría de ver salvar a un niño es la mayor felicidad que un santo puede experimentar en presencia de los ángeles y arcángeles de Dios. Lo que ocurre es que el cielo se convierte en una gran familia, donde el Padre Pío nos presentará personalmente a San Francisco y a todos los santos. Enseñó que nuestro camino por la tierra es solo un entrenamiento para la amistad eterna, que viviremos en el reino que no tiene fin. La Santa de Pietrelcina permanece como nuestra guía fiel, el faro que ilumina el puerto seguro, donde nuestro barco finalmente descansará de la tormenta. Nos exhorta a no perder el foco en lo esencial, que es el amor de Dios manifestado en la caridad y la oración ferviente. Su alianza con el Padre Pío es el pasaporte a una felicidad que el ojo humano nunca ha visto ni el corazón ha sentido. La importancia de renovar nuestro compromiso como hijos espirituales radica en la fuerza que esta unión aporta a nuestra voluntad, debilitada por las presiones del mundo moderno. El Padre Pío vio que el aislamiento es el arma más poderosa del enemigo, y por eso creó esta red de fraternidad espiritual que une el cielo y la tierra. Lo que ocurre cuando vuelves a decir sí a tu Heil es una renovación de gracias que despeja tu horizonte y fortalece tu carácter. El santo aseguró que ningún suspiro de uno de sus hijos quedaría sin respuesta y que él mismo buscaría la solución a los problemas
más complejos. Nos invita a descansar en su corazón, que es un reflejo del corazón de Jesús, donde hay espacio para todos los que sufren y aman. Ser hijo del Padre Pío es vivir con la cabeza en alto, sabiendo que tu nombre está escrito en la palma de la mano de un protector heroico. Cree en el poder de esta promesa, porque es el ancla que evitará que tu alma se hunde en los mares de la duda y el desánimo mundano.